¿Qué tal? Yo soy José Ernesto Fernández Chinguel y para hoy traemos la siguiente presentación titulada Lectura e interpretación de los metaanálisis. Bien, antes de empezar la declaración de conflictos de interés en forma general, en la que las opiniones emitidas en esta presentación pertenecen al autor y no vinculan en modo alguno con las instituciones a las cuales éste puede estar afiliado. El autor declara no tener conflicto de interés alguno respecto al tema. Bien, el contenido, vamos a dividir este contenido en dos partes. En la primera parte veremos el objetivo, la definición de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, la importancia de hacer un metaanálisis y las formas en las cuales se mide el tamaño de efecto. Bien, el objetivo es brindar las herramientas básicas para leer e interpretar los estudios de metaanálisis y consecuentemente poder aplicarlas en la práctica clínica. La definición de la revisión sistemática y metaanálisis. De acuerdo a la Cochrane Library, nos dice que son estudios que permiten identificar, evaluar y sintetizar toda la evidencia disponible que cumple los criterios de elegibilidad previamente establecidos para poder responder una pregunta de investigación en específico. Las revisiones sistemáticas pueden quedar solo como revisiones sistemáticas y de acuerdo a ciertos criterios los autores o los investigadores definen en realizar también un metaanálisis o no. Bien, ahora las preguntas de investigación se determinan según el tipo de la revisión que se esté haciendo. Por ejemplo, si la revisión es poder medir la eficacia, entonces se evalúa la efectividad de cierto tratamiento o cierta práctica en términos de su impacto en los resultados. Por ejemplo, eso se ve reflejado en los ensayos clínicos aleatorizados. Ahora, otro tipo de revisión son los estudios experienciales, que son para tipo de estudios cualitativos, en los cuales permiten investigar la experiencia o el significado de un fenómeno en particular. Supongamos de que en los países latinoamericanos, en cada país se ha evaluado o se ha hecho estudios que puedan o que den en lo cual se presenten las opiniones que tengan los estudiantes de medicina acerca del aborto. Y digamos que en cada país de Latinoamérica se ha hecho un estudio así, entonces se hace una revisión de todos esos estudios para poder sintetizarlos y decir finalmente la pregunta de cuál es la opinión acerca del aborto en los estudiantes de medicina en todos los países latinoamericanos. Otro tipo de revisión también son los estudios de costo de evaluación económica, que ven cuál evalúan los costos de comparados con la rentabilidad o el beneficio que tiene cada uno. Otros también estudios muy usuales son los que miden la prevalencia o la incidencia, que justamente son de una determinada afección. También es una forma muy frecuente de las cuales se presentan estos tipos de estudios. En fin, aquí podemos observar muchos más tipos de revisiones y para cada uno también se hacen sus respectivas revisiones sistemáticas. Bien, ahora, ¿cómo es que se hacen las revisiones? Entre los métodos generales, primero está el poder formular la pregunta de la revisión y desarrollar los criterios que vayan a incluir para el estudio. La búsqueda de estos estudios, la selección de los estudios y la obtención de los datos, evaluar el riesgo de sesgo en los estudios que se incluyan, evaluar los análisis o hacer el análisis de los datos y la realización o también la no realización de un metaanálisis y también el análisis de sesgo de informe. Todos estos pasos y mucho más pueden encontrar en el manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones. Es una lectura muy recomendada para aquellos que quieran ahondarse mucho más allá respecto a revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Bien. Entonces, en el primer paso que era formular la pregunta, tenemos el siguiente estudio en los cuales miden los efectos de los inhibidores de dipeptidasa 4 sobre la fractura ósea en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Este es un estudio de ensayos clínicos aleatorizados. Bien. Para poder formular la pregunta tenemos que primero definir el pico. El pico, que la P significa la población. Aquí en este estudio refiere a pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tienen una fractura ósea. En la I de intervención,
están la terapia de los inhibidores de dimetilpeptidasa 4 o DPP4 sobre la factura ósea. El control, que en este caso, para este estudio, utilizaron como control un placebo u otro antidiabético activo. Y el outcome fue medir el efecto del DPP4 sobre la fractura ósea. Entonces, ¿cuál fue la pregunta de investigación para este estudio? La pregunta fue, ¿cuál es el efecto de la terapia de inhibidores de DPP4 comparado con placebo u otro antidiabético activo en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tienen una fractura ósea? Muy bien, ahora el siguiente paso es la búsqueda de estudios, y aquí tenemos que ver dos secciones. La primera, que es ver en qué bases de datos se buscaron los estudios. En este ejemplo se buscaron los estudios en la base de Cochrane, en la base de Embase y en la base de Medline. La segunda parte es ver cuál fue la estrategia de búsqueda que se usaron para poder encontrar todos estos estudios, que prácticamente consta de términos de búsqueda o de keywords, etc. Bien, en la tercera vemos la selección de los estudios y la obtención de los datos. Como pueden ver, en Medline o en Embase y en Cochrane se ha visto todas estas cantidades de resultados en los estudios. De acuerdo a esto se vieron los estudios que fueron duplicados, ¿no? Y también los criterios de inclusión o exclusión de los estudios, y finalmente en toda esta selección solamente se seleccionaron a 75 estudios que tenían un total de 70.207 pacientes. Ahora, la evaluación del riesgo de sesgo de los estudios incluidos. En este caso, Cochrane nos brinda un instrumento que evalúa el riesgo de sesgo y lo categoriza en tres formas: en alto riesgo de sesgo, en riesgo de sesgo poco claro, y que es la traducción de unclear, y el bajo riesgo de sesgo, ¿no? Otra forma de la cual presenta el riesgo de sesgo es mediante esta gráfica, que es la gráfica del riesgo de sesgo, en la que, por ejemplo, vemos en verde, que significa los estudios de bajo riesgo de sesgo, y aquí esta es otra presentación, también vemos en verde. En amarillo los que tienen riesgo de sesgo poco claro, ¿no? Y el rojo los que tienen alto riesgo de sesgo. Ahora, el análisis de los datos y la realización del metaanálisis. De acuerdo a los datos que se obtienen, nosotros podemos definir si se hace o no un metaanálisis o no. Si los datos no son combinables estadísticamente, entonces solamente se hace una revisión sistemática y se presentan las características de todos los estudios que se seleccionaron. Por ejemplo, en esta revisión sistemática que vio la prevalencia de la infección del Helicobacter pylori en linfoma gástrico tipo MAL. Por ejemplo, en esta tabla o en su tabla de revisión sistemática vieron los autores, el área geográfica, el año de publicación, la población, la prevalencia del Helicobacter pylori y el método de diagnóstico para este linfoma. Muy bien. Ahora, a continuación, ¿qué pasa si existen datos estadísticamente combinables? Se hace aquí una revisión sistemática y también un metaanálisis. En este ejemplo vamos a leer la relación entre la psoriasis y el síndrome metabólico en Latinoamérica, una revisión sistemática y un metaanálisis. ¿Cuándo los datos son estadísticamente combinables? Cuando estos responden a la misma pregunta pico, que como habíamos visto en el tipo de revisiones de estudios de efectividad. Además de que entre ellos no existe demasiada heterogeneidad, o sea, de que entre cada estudio no sean tan diferentes el uno del otro. Aquí, por ejemplo, los investigadores de este estudio definieron de que sí habían datos estadísticamente combinables y lo presentaron en una tabla de metaanálisis junto con la gráfica del forest plot, que la traducción al español aproximada sería la gráfica de bosque, ¿no? Usualmente la llaman la gráfica de forest plot. Bien, ahora el análisis de sesgo de informe. Para nosotros poder decir que hubo sesgo o no en un estudio de metaanálisis, se presenta la dispersión de todos los estudios, que son básicamente todos esos puntitos, en la gráfica de funnel plot, que se representa por un embudo de forma invertida, ¿no?
la lectura e interpretación de esto vamos a verlo mucho más adelante, no se preocupen. Ahora, ¿por qué es importante hacer un metaanálisis? Los metaanálisis te permiten combinar la información de varios estudios, además de que te aportan un valor numérico en forma general y que aumentan el tamaño de muestra y consecuentemente aumentan la potencia estadística. ¿Qué pasa si la potencia estadística aumenta? También pueden aumentar las posibilidades de poder encontrar un estimado cercano a la realidad. En este metaanálisis, por ejemplo, encontramos que cada estudio tiene un resultado particular, ¿no? Distinto al otro, pero en forma general se observa de que los resultados son similares entre sí. Y para poder resumir todos estos resultados, lo hace con un solo valor numérico, que en este caso se representa por ese diamante, que es este resultado concluyente de toda la revisión de todos esos estudios. ¿A qué conclusión se llega? Bien, ahora, ¿cómo se mide el tamaño de efecto? El tamaño de efecto básicamente tiene dos partes, que es la dirección y la magnitud. ¿Y cómo es que podemos medir el tamaño de efecto? Se hacen de dos formas, de acuerdo al tipo de datos, si los datos son binarios o si los datos son continuos. Si los datos son binarios, los que usualmente se presentan, el tipo de tamaño de efecto que se usa son los riesgos relativos y el loss ratio. Ahora, para datos continuos, usualmente se usa la diferencia de medias, la diferencia de medias estandarizada y la diferencia de medias. Bien, para datos binarios vamos a suponer un ejemplo en los cuales midieron mortalidad a los 3 meses de pacientes que recibieron tratamiento A comparados con pacientes que recibieron tratamiento B. Aquí vamos a ver inicialmente el riesgo absoluto. ¿Cuál es el riesgo absoluto de las muertes que recibieron el tratamiento A? O sea, los que sin muertes recibieron el tratamiento A, que será 20 entre el total de los que recibieron el tratamiento A, sobre el riesgo absoluto de las muertes que recibieron el tratamiento B. Y en este caso serían sin muerte 10 del tratamiento B sobre el total de todos los que recibieron el tratamiento B, que en este caso es 100. Bien, ¿para qué sirve esto? Para nosotros pueden encontrar el riesgo relativo, que básicamente es el riesgo absoluto de las muertes de los que estuvieron expuestos al tratamiento A sobre el riesgo de las muertes que estuvieron expuestos al tratamiento B. Entonces, la división de ellos obtenemos el riesgo absoluto el riesgo relativo de 2. Ahora, el loss ratio es la traducción más cercana al español, es la posibilidad o el chance, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posibilidad o el chance de que una persona que recibió el tratamiento A haya muerto? O sea, 20 entre 80. Todo la posibilidad de que una persona que recibió el tratamiento B haya muerto, o sea, 10 entre 90. Esta es la fórmula y si multiplicamos extremos por extremos, medios por medios, entonces vamos a obtener la fórmula clásica de los ratios, que sería en forma de x, 20 por 90, todo entre 10 por 80. Y el loss ratio para este caso se obtuvo de 2.25. Ahora, ¿cuál es la interpretación de loss ratio y RR? Bueno, primero vamos a ver de que hay tres formas en las cuales se puede presentar. Si el loss ratio o RR es igual a 1, es mayor a 1 o es menor a 1. Entonces, si es igual a 1, el riesgo de los expuestos al tratamiento A es igual al riesgo de los expuestos en tratamiento B. Por ejemplo, si este riesgo de A es igual al riesgo de B, sería igual a 1. Pero si el riesgo de A es mayor que el de B, entonces sería mayor que 1 el resultado obtenido. Y si el riesgo de B sería mayor que A, o también dicho de que el riesgo de A es menor al riesgo de B, entonces se obtiene un resultado menor a 1. En esta tabla vamos a repetir lo mismo. Si es igual a 1, el riesgo de los expuestos al tratamiento A es igual al riesgo de los expuestos al tratamiento B. Es decir, que aquí hay una ausencia de asociación. Y si es mayor a 1, el riesgo de los expuestos al tratamiento de A es mayor al riesgo de los expuestos en el tratamiento B. Y aquí hay una asociación positiva que favorece al tratamiento A. Ahora, si es menor a 1, el riesgo de los expuestos al tratamiento A es menor al riesgo de los expuestos al tratamiento B. Y aquí existe una asociación negativa en este caso, ¿no? Bien, ahora para datos continuos vamos a empezar la definición con la diferencia de medias. Supongamos que existen dos tipos de tratamiento en los cuales en el primer tratamiento o el tratamiento A
la media de los días de hospitalización fueron de 15 días. Pero para el tratamiento B, la media de hospitalización fue de 13 días. ¿Cuál sería la diferencia entre 15 y 13 días? Son 2 días y este número calculado se le llama como la diferencia de medias. Ahora, ¿cuál es la diferencia de medias estandarizadas? Este es un hipotético caso en el cual se hicieron 4 estudios, de los cuales midieron el dolor, pero para medir el dolor los primeros 3 estudios evaluaron la escala visual análoga, en la cual evaluó el dolor diciendo de 0 a 10 cuántos que le duele, ¿no?, al paciente. Ahora, pero para el estudio 4 usaron la escala de WOMAC, en la cual dijeron, la escala de WOMAC básicamente consta de 3 partes. La primera que evalúa el dolor, la siguiente sección, la B, evalúa la rigidez y la sección C evalúa la dificultad para realizar actividades diarias. Como pueden ver en la sección A, el dolor, la forma en cómo mide el dolor es diferente a la forma como mide la escala visual análoga. Sin embargo, ambas se dirigen a medir el dolor. ¿Qué se hace en este caso? Se estandarizan las medias. Y para estandarizar, vamos a tomar por ejemplo el estudio 1, para estandarizar los resultados del estudio 1 se hace con la fórmula la diferencia de medias entre la desviación estándar de este estudio, y así para todos los estudios, ¿no? Diferencia de medias entre su desviación estándar, diferencia de medias entre su desviación estándar y diferencia de las medias y su desviación estándar. Una vez obtenida o estandarizada la diferencia de medias, ya se hace posteriormente un metaanálisis de todo esto. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia de la diferencia de medias? En este ejemplo vamos a ver de que se compararon 2 grupos en los cuales se evaluó un pretest y un posttest. En el grupo 1, la media o el promedio del pretest fue de 7, mientras que la media o promedio del posttest fue de 4. La diferencia entre el pretest y el posttest fue de 3. En el grupo 2, la media del pretest fue de 5 y la media del posttest fue de 3. La diferencia o la resta de 5 menos 3 es 2. Ahora, ¿cuál sería la diferencia de estas diferencias? En este caso sería 1. 3 menos 2, 1. Y este número se le llama la diferencia de medias. Ahora, ¿cómo es que se interpreta la diferencia de medias estandarizadas y la diferencia de medias? Para los 3 el punto de corte ahora ya no va a ser el 1, sino va a ser el 0. En la cual, si existe una diferencia de 0, quiere decir que la diferencia del primer grupo es igual a la diferencia en el segundo grupo. Por lo tanto, no existe diferencias. Y aquí se ve que hay una ausencia de la asociación. Si es mayor a 0, entonces la diferencia del primer grupo es mayor a la diferencia del segundo grupo. Y aquí sí existen diferencias positivas y hay una asociación positiva. Si es menor a 0, la diferencia del primer grupo es menor a la diferencia del segundo grupo. Existen diferencias negativas y por lo tanto existe una asociación negativa. Bien, esta es la bibliografía que hemos revisado. Esto ha sido todo por hoy. Vamos a seguir. En la siguiente presentación vamos a ver mucho más sobre cómo leer e interpretar los metaanálisis. Muchas gracias.